Y lo tenemos aquí en el estudio Rodolfo Walsh, a quien agradecemos que se haya acercado hasta aquí, a Carlos Gómez. Él es presidente de la Asociación de Profesionales del Municipio de General Pueyrredón, del SICOP Municipales. Licenciado en enfermería también, ¿no? Esto hay que decirlo, aprovechamos para poder charlar algo que siempre le venimos dando cobertura en relación a cómo viene funcionando el sistema de salud en la ciudad de Mar del Plata, donde el municipio, ¿no? Tiene que hacerse cargo de los centros de salud, también del SEMA, entre otros dispositivos. Y justamente la semana pasada, como habíamos estado comentando, hubo una movilización muy interesante, muy fuerte, para poder visibilizar cómo está la salud de Mar del Plata. Carlos, gracias. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes, gracias a vos por invitarme. Carlos, contanos cómo se desarrolló esta jornada y puntualmente qué es lo que vienen, digamos, desde SICOP, lo vienen desde hace rato planteando, ¿no? En cómo está la salud, que también se da en este marco que, bueno, luego de la pandemia ha quedado el sistema golpeado bastante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, fue tiempo de encargarse de la pandemia, ¿no? De priorizar la pandemia. Y ahí arrancamos todos durante la pandemia a trabajar en conjunto con los hospitales, puesto que los centros de atención primaria de salud, principalmente el SEMA, fue el mayor centro de diagnóstico de COVID y era atendido por profesionales. Y tuvimos el primer acercamiento negado desde las autoridades, que no nos quisieron escuchar, teniendo nosotros un montón de inquietudes y también propuestas para hacer ante eso. Y bueno, se fue dando la pandemia, pasó, no nos escucharon, nos dejaron en muchos momentos desprovistos de las cosas necesarias para hacer frente a este trabajo. Digamos que antes de la pandemia, justo había comenzado el gobierno de Guillermo Montenegro, hacía meses, ¿no? En diciembre, y en marzo se desata la pandemia. Y bueno, lo agarró un poco desprevenido, con bastante falta de gestión, desconocimiento. Hicimos frente a la pandemia en un principio sin insumos, sin los medios de protección básicos. No teníamos y no tenemos al día de hoy servilletas para secarnos las manos, o sea que las llevamos de nuestras casas, las hacemos con papel higiénico. Y consideramos siempre que eso fue un destrato hacia los profesionales. Pero bueno, llegamos a esta fecha en la que cada vez nos preocupamos más. Primero porque hay un montón de profesionales que quedaron resentidos por la pandemia, que no son los mismos. Un poco por la cantidad de trabajo que tuvieron, otro poco por las cosas que tuvieron que enfrentar, por sus propias pérdidas. Bueno, eso hizo que bajara un poco el número de profesionales. Luego se migraron, porque los sueldos nuestros no fueron avanzando de acorde a cómo está la situación. Ya venían mal, nunca equipararon con el sueldo que tiene un profesional que trabaja en los privados, cualquiera sea los ámbitos privados. Entonces vimos que, sumado a que el municipio, con la falta de gestión, por ejemplo, no cubrió cargos, no repuso, porque aumentó la población, no repuso la cantidad de gente que debería reponer por la cantidad de personas que están trabajando en los centros y la afluencia que hay. Sabemos que las condiciones económicas de la población, que ha estado post pandemia muy golpeada, ha hecho que muchos de ellos que antes se atendían en otros ámbitos tengan que volcarse al ámbito municipal, porque no les ha quedado otra situación que dejar de pagar sus obras sociales o sus coseguros, los que están en relación de dependencia, porque son muy elevados, muy costosos. Eso sí, siempre se fueron aumentando y equiparando con la inflación, por ejemplo. En algún momento han sobrepasado la inflación, todavía no cerró el año y las obras sociales aumentaron el 111%. Uh-huh.
en lo que va del año, en el interanual 117%, es bastante. Eso hace que la gente se vuelque más, la comunidad está, los que ya se atendían en el sistema público, más los que llegaron de ese sistema. Pero no hay gente formada, no hay profesionales para dar respuesta a eso. Entonces, ante esto y ante la cantidad de reclamos que le hemos hecho al municipio, específicamente a Guillermo Montenegro, a la Secretaría de Salud, nunca nos recibieron. Bueno, vemos que cada vez está más coartado, es más difícil el acceso a la salud como un derecho que nosotros sostenemos, que debe ser pública, gratuita y de calidad. Puntualmente, ¿qué es lo que están, ¿no?, planteando, ¿no?, en relación al sistema de salud municipal? De reclamos, ¿no? Los reclamos son muchos. Los principales son la disminución de las guardias de 24 horas que se fueron sacando de distintos barrios. Por ejemplo, el oeste no tiene una sala de 24 horas donde se atienda a la gente y tenga que llegar, o sea, no va a atenderse a una guardia de un CAPS, sino que va directamente al hospital regional, que sabemos está saturado por esta situación, porque es un hospital regional y porque hay mucha gente que requiere atención en una institución de alta complejidad. Es un hospital regional. No tenemos en Mar del Plata un hospital municipal ni un hospital local. Por otro lado, también reclamamos que se reabran las que ya había o que se comience a funcionar otras salas. Porque, por ejemplo, la sala norte está en promesas que se va a abrir en Camet, pero no se activa nunca, no está funcionando la sala de 24 horas. Y bueno, quedan en el sur una sala, queda en Batán, en La Peregrina ya no hay más, que también era una sala de 24 horas. Sí. Y toda la gente tiene que concurrir lo más cercano a Sierra de los Padres y toda la zona aledaña a la Sierra de los Padres, La Peregrina, Santa Paula, el Coyunco, todos esos lugares tienen que recurrir a Meguino, que está bastante distante. ¿Sí? Y bueno, y otros servicios que se sacaron y que no se implementaron. Por ejemplo, el Centro 2, que no tiene servicios básicos como tenía, por ejemplo, rayos, y que para hacerse una radiografía tienen que ir al hospital regional. En la guardia. No tienen para hacerte una radiografía. O sea, se diagnostica algo que puede ser una neumonía, te mandan al regional, del regional no te dicen que sí o que no tenés la neumonía, pero tenés que volver al CAPS para que te digan, bueno, este es el tratamiento propuesto, esto es lo que vas a hacer, o si no, salir del CAPS con una supuesta enfermedad, y si te la confirman, bueno, haces el tratamiento o no. Entonces, esas cosas son una de las que reclamamos, pero también reclamamos la incorporación de profesionales. Mar del Plata tiene profesionales formados de muy buena calidad. Va a tener ahora médicos. Con la Escuela Superior de Medicina. Exacto, con la Escuela Superior de Medicina. Pero tiene trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y enfermeros en la Facultad de Ciencias de la Salud. Tiene sociólogos que se han recibido en Mar del Plata y que no tienen un trabajo en la municipalidad porque no se repusieron los cargos de sociólogos. Había sociólogos en atención al público, atendiendo el teléfono, por ejemplo, el 147 puede estar atendido por un sociólogo, puede por lo menos tener coordinadores que sean sociólogos que saben atender la demanda social que más se da y hacer estrategias para que, bueno, no está presente. Otras cosas que pedíamos son insumos, porque al día de hoy sabemos que todo el tiempo faltan. Qué sé yo, en esta semana no tenemos analgésicos en ningún centro de salud. No hay salbutamol, que es básico para tratar afecciones respiratorias. Están faltando los métodos anticonceptivos, es muy difícil el acceso a los métodos anticonceptivos. Y la población va de un centro a otro para que se pueda asistir en eso. Digamos, son cosas que nos estamos pidiendo y que nos parecen que son necesarias, en conjunto con esto que decía yo, que Mar del Plata tiene un montón de profesionales que podían ingresar al sistema municipal. Carlos, te corto, pero digo, en este proceso, porque también, digamos, venimos de la gestión también de Arroyo y Gustavo Blanco como secretario de Salud, ¿en cuántos trabajadores y trabajadoras tienen calculado hay menos en el sistema? Porque hay un número ahí. Y de cerca de 500 hay 300. Claro. ¿Sí? Es un número muy importante. Bueno. Y de esos 300 que atienden a la población en particular,
lo que sucede también es que han disminuido sus horas de trabajo para poder tomar horas en el sistema privado. Porque, o sea, de 40 horas o 35 horas, 35 es el promedio que trabajaba la mayoría de los profesionales. Se fueron retirando y disminuyendo los horarios para, en vez de ir 5 días a la semana, ir 2 o algunos 3. Entonces eso tampoco da cantidad de turnos disponibles para que la comunidad los tenga. Y ese es otro de los reclamos que nosotros hacemos, porque la población no puede acceder a un turno. Se implementó una aplicación a través del celular, que la pueden bajar en el Play Store, pero las personas no pueden acceder a ella. Primero, porque no tienen accesibilidad por la conectividad que falta en los barrios. Segundo, porque para hacerla tienen que estar presentes en un CAPS y el personal administrativo de los CAPS tiene que validar los datos de todo su grupo familiar y poder hacerlo. Y después conseguir un turno en el lugar más cercano y más pronto que sea el turno. Lo que no significa que va a ser en área programática cercana, en el CAPS que está cerquita de tu casa. Y eso también conlleva que la gente que se va a atender, por ejemplo, para un control de salud que requiere la asignación universal o el ingreso a la escolaridad, las personas conocen al profesional que los atendía en el CAPS, pero no lo consiguen al turno. Lo van y lo buscan por la aplicación y les dan en un barrio alejado, qué sé yo, en Serena, alguien que se atiende en el centro, en Iremi, le dan en Serena y va y lo atiende un profesional que no lo conoce, no lo vio nunca, ¿sí? Y eso es una de las cosas que nosotros queremos, que se amplíen la cantidad de turnos, pero para ampliarlos es favorecer también que haya más profesionales y que los que están presentes estén mejor pagos. Ahora, una de las cosas que ustedes estuvieron planteando es el presupuesto, ¿no?, en salud, que se viene subejecutando hace también bastantes años. Y digo, ¿cómo impacta esto, ¿no? Porque también impacta, obviamente, como vos decías, en el salario de los trabajadores y las trabajadoras, y esto inminentemente en la población, que cada vez en Mar del Plata tiene menos accesibilidad y atención y un montón de otras medidas que se toman en salud, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos conocimiento de que la subejecución era parte de un plan estratégico de especulación financiera. El municipio puso dinero que se había recibido para que dé intereses, ¿sí?, y no se invierta en salud. Pero bueno, eso también es algo que es incomprensible, que los profesionales no tengan las condiciones adecuadas, que los centros de salud no tengan los insumos básicos, que las salas estén llenas de agujeros, con falta de pintura, con cables a la vista, sin picaportes en las puertas, no sé, que falten todas estas cosas que hacen al cuidado de la persona que va a atenderse y al cuidado del profesional que está trabajando en el lugar. Y hay lugares que, qué sé yo, que llueve demasiado, se inunda todo y no pueden atender. Falta seguridad en muchas salas y no se reponen las rejas que se rompieron porque hubo un hecho vandálico, porque hubo un hecho delictivo como robar las cosas que estaban en la sala. Cuando se robó algo, desapareció, se rompió, lo que haya pasado con eso no se recupera, porque esa inversión de el insumo necesario, como es la computadora, no se recupera, no se compra más. Y así un montón de cosas. Nosotros tenemos una manera por ahí de gestionar la atención de las personas que tienen obra social a través del SAMO. Claro. No se puede cobrar el SAMO porque la mayoría de los lugares donde está habilitado para cobrarse el SAMO, primero, no hay un administrativo que pueda estar dependiendo para hacer el trámite. No hay conectividad para que el trámite le llegue a la obra social. No hay una impresora que funcione y cuando hay impresoras que funcionan no tenemos hojas para hacer la constancia que debe firmar la persona que se atendió para que después haya un mínimo de reingreso de esa persona. Al que se va a atender no tiene un costo, no le genera un costo, le genera el costo a la obra social por la prestación que se le brindó a esa persona. Bueno, así es un montón de cosas. Uno no lo puede entender, entonces, cómo se subejecuta un presupuesto y luego llegamos a un momento en el que estas cosas que son tan básicas no están.
¿sí? Ha pasado que tuvimos mucho tiempo donde no había agujas para hacer un inyectable intramuscular. Las personas tenían que ir a una farmacia cercana y comprarla y de su bolsillo traer a la sala. ¿Sí? Eso es no cuidar al personal, porque genera también en aquel que se va a atender que ante esa situación y ver que no se puede y mandar a la persona que compre una aguja, decir, bueno, no, me dan un comprimido y el comprimido no va a ser lo mismo, me están tomando el pelo, enfrentarse con el profesional, cual sea el médico que le indicó eso y que después le digan que no se le pueden administrar, o el enfermero que tiene que administrar y aplicar esa inyección y no se la puede hacer. Digamos que no habría una manera de justificar la subejecución en salud. Estamos charlando con Carlos Gómez, él es presidente de la Asociación de Profesionales del Municipio de General Porredón, de SICOP. Carlos, en todo esto que nos contás, han tenido un acompañamiento muy fuerte de un montón de organizaciones comunitarias y, digamos, de la comunidad. ¿Cómo fue, ¿no? en este reclamo de la semana pasada? ¿Y qué importancia tiene, ¿no?, de seguir ampliando, ¿no? Porque claramente, digamos, Mar del Plata tiene 120 barrios donde a nosotros nos ha tocado cubrir un montón de temas de este tipo, donde obviamente en algunos lugares se parece bastante, en otros no, porque cambian las condiciones, ¿no?, en un barrio o en otro también por las condiciones geográficas y demás. Mirá, los profesionales, cuando comenzó la pandemia, no nos quedamos calladitos ni quietos diciendo, bueno, que vengan, sino que salimos a la comunidad, salimos a la calle. Uh-huh. Lo primero que tuvimos es que trabajar en conjunto con los comités barriales de emergencia, que hoy nos apoyaron, hoy nos dijeron, no puede seguir así, nosotros somos los usuarios de este sistema de salud y cada vez es más dificultoso poder acceder. Pero nuestro trabajo con los comités barriales fue de capacitación, de instrucción, de acompañamiento, de estar con ellos para liderarlos, pero para acompañarlos también, por esto de que se generaron muchos temores, necesitaron muchísimas cosas que no se les podían ofrecer, necesitaron que se les garantizara el derecho a la salud a ellos que estaban un poco más expuestos porque ya son vulnerables. ¿Sí? Los barrios, como vos decís, la sociedad está dispersa, hay diferentes características sociodemográficas en cada barrio, no son todos iguales, pero no es lo mismo aquel que tuvo que hacer la pandemia y quedarse en su casa en el centro, claro, ¿sí? Más allá de que estaba en su casa, pero sabía que todos los días tenía por lo menos el medio ambiente confortable, aquellos que viven en una zona alejada, que no llegaban los alimentos porque no estaban en el barrio, porque no había ingreso de muchísimas cosas durante la pandemia. Bueno, todo eso estuvimos nosotros para acompañar. Y hoy ellos nos acompañan a nosotros diciendo es necesario que se articule mejor las cosas, que se ponga sobre la mesa, que se discuta, que se hable y que escuchen a los profesionales. Nosotros no queremos tampoco que nos escuchen como un capricho. Claro. Tenemos una propuesta de gestión, tenemos una propuesta para que este sistema mejore y somos los artífices del sistema, o sea, sabemos de qué estamos hablando y cuando le proponemos al Ejecutivo, al Intendente, a la Secretaría de Salud, cualquiera de estas personas físicas que serían las que nos tienen que recibir y que nos escuchen, esas propuestas que tenemos, algunas, por ejemplo, es la recategorización del personal, porque llega el personal a trabajar con una especialización en la municipalidad, haber pasado por una residencia y capacitarse para ser un profesional específico para tener un área, y en la municipalidad no se le paga por tal. Hay todavía 80 y pico de profesionales que están sin recategorizar, más de 12 años algunos que no han tenido una recategorización, que se les pague por lo que son como profesionales, que se les pague por lo que son como especialistas, por lo que se han formado. Y eso es algo que resiente el sistema porque las personas que se cuidan ahí, que nosotros tenemos que darle respuestas a sus problemas, no se les pueden dar porque faltan esos profesionales capacitados, especializados, los especialistas están faltando. Por esto que te contaba recién, ¿no? Cualquiera necesita el dinero
y migra hacia un lugar donde le paguen más. Claramente venimos de años en Mar del Plata ¿no? que va en la lógica de estos gobiernos, ¿no? De derecha, ¿no? Que entienden la salud con el recorte y cada vez menos para nuestro pueblo. Te voy a llevar ahí, Carlos, era inevitable preguntarte cómo ves a la enfermería, ¿no? En Mar del Plata, puntualmente en lo público, ¿no? Que tiene una labor más que importante, y donde siempre no se juega esto, ¿no? En la enfermería, esto de que una cosa es atender la enfermedad y otra es, ¿no? Trabajar, ¿no? En toda esa dimensión, sobre todo en lo comunitario, lo promopreventivo y demás, que sabemos que eso también se da, ¿no? en nuestros barrios. ¿Cómo ves esa? Y la veo bastante bien, porque en Mar del Plata el principal formador de profesionales en enfermería es la carrera de licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional, que es pública, que es gratuita. Y eso hace que haya un montón de profesionales en Mar del Plata con buena capacitación. Hace ya un tiempo que la universidad y la Facultad de Ciencias de la Salud acreditó la carrera con estándares que vienen desde el ministerio, pero que se acredita a través de poder decir que haya profesionales que trabajan con una visión totalizadora del humano, con una visión sociocomunitaria, ya no tanto para la capacitación específica como fue durante los 80, los 90, claro, en los que los profesionales de la universidad estaban mejor preparados para atender a la población que requería mayor cuidado en las unidades críticas de terapia intensiva, unidad coronaria, unidades de neonatología, por ejemplo. Hoy hay una visión más social de la carrera y hay un énfasis en la atención primaria y en el cuidado preventivo. Entonces, y también enfermería, digamos, liderando muchos centros de salud, esto también hay que decir. Sí, muchísimos centros de salud. Proyectos. Yo creo que somos los enfermeros los que estamos las 24 horas en el cuidado de la persona. Somos los enfermeros también los que estamos siempre. ¿Sí? Puede el centro de salud no tener un médico, no tener un especialista, pero no lo van a dejar nunca sin un enfermero. Y bueno, eso también debería ser reconocido, ¿sí? Los hospitales están llenos de enfermeros, hay una faltante importante en Mar del Plata, pero pongamos, por ejemplo, en la visión de la pandemia, los primeros centros donde se hacía la recuperación y el aislamiento de las personas que deberían haber estado retiradas de su domicilio, estaban liderados, cuidados, atendidos por enfermeros, ¿sí? Y los médicos ocasionalmente, algunos hacían videollamada, hacían cosas de importancia tal vez, pero el que estaba 24 horas al lado de esa persona como único allegado era el profesional de enfermería. Hoy en día te digo que es alentadora, que puede ser que en un futuro próximo, no muy lejano, haya mayor cantidad de profesionales con esa mirada sociocomunitaria y promopreventiva, ¿sí? que es tan necesaria para la ciudad. Más que nada, viendo que el gasto público que se hace en promoprevención es muy bajo. Carlos, muchísimas gracias por venirte aquí al estudio de Rodolfo Walsh. Yo quiero decirte algo, mira. Porque el Día de Enfermería es el Día de la Enfermería Argentina. Desde el año 1953 se considera que es el Día de la Enfermería Argentina, a solicitud de un grupo de enfermeras católicas. Y lo hemos hablado acá. Bueno. Y durante un gobierno de facto. Terrible. No es que estemos a favor o en contra. Muchísimos lo celebramos, nos viene bien que lo pongamos en la agenda, en la mesa, que se hable del tema, pero adherimos a la fecha internacional, que es el 12 de mayo. Lo que no quita que ninguna de las dos fechas sean importantes, pero también no podemos negar ese pasado porque defendemos el cuidado de la vida, porque defendemos los derechos de las personas, porque defendemos la democracia. Y bueno,
Sí. Esperamos. Si mal no recuerdo, es la Virgen de los Santos Remedios y es cuando estaba Aramburu como presidente, Exacto. ¿no? Sí, es la Virgen de los Remedios porque es el día de la Virgen de los Remedios y bueno, que se considera patrona de la enfermería argentina. Pero bueno, también hoy somos inclusivos y corresponde que esto sea un día, que aquellos que no profesan la religión católica no se sientan mal porque yo quiero celebrar ese día. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, estuvo aquí con nosotros Carlos Gómez, presidente de SICOP municipales, y también licenciado en enfermería, donde ahí estuvimos haciendo, ¿no? esta visión, ¿no? que él tiene de la práctica y de cómo se da Mar del Plata. Importante lo que resaltó al final, ¿no? de este origen que tienen para la enfermería argentina. Quédense que en unos minutos seguimos con más Sanos y Sanas de la Azotea.